Un conjunto de puntajes de exámenes se distribuyen aproximadamente de manera normal con una media de 72 y una desviación estándar de 7. Se nos pide que usemos la regla empírica para determinar el área de las regiones sombreadas que se muestran a continuación. Sabemos por la regla empírica que aproximadamente el 68% de los datos cae más o menos una desviación estándar de la media, lo que significa que en nuestro caso, aproximadamente el 68% de los puntajes de las pruebas caen entre 65 y 79. Y debido a la simetría de la curva de campana, aproximadamente la mitad de ese porcentaje tendría que caer entre 65 y 72, y la mitad entre 72 y 79. Y como el 68% dividido entre 2 es igual al 34%. Sabemos que aproximadamente el 34% de los puntajes de las pruebas caen entre 65 y 72. Y aproximadamente el 34% cae entre 72 y 79. Determinar los porcentajes entre las desviaciones estándar por encima y por debajo de la media puede ser útil para resolver este tipo de problemas. A continuación, también sabemos que aproximadamente el 95% de los datos cae más o menos 2 desviaciones estándar de la media, que en nuestro caso estaría entre 58 y 86. Donde nuevamente la mitad del porcentaje estaría entre 58 y 72, y la mitad estaría entre 72 y 86. Y dado que el 95% dividido por 2 es igual al 47.5%. Aproximadamente el 47.5% de los puntajes de las pruebas caen entre 58 y 72 y aproximadamente el 47.5% de los puntajes de las pruebas caen entre 72 y 86. Pero observe cómo ya tenemos el 34% aquí, lo que significa que si restamos el 34% del 47.5% podemos determinar un porcentaje entre 79 y 86. Y 47.5% menos 34% es igual a 13.5%. Y por lo tanto aproximadamente el 13.5% de los puntajes de las pruebas caen entre 79 y 86. Lo que significa que el área de la región sombreada como porcentaje es 34% más 34% más 13.5%. Lo que equivale al 81.5%. Por lo tanto, se nos pide que proporcionemos el área como un porcentaje, entonces ingresamos 81.5, pero a menudo el área se expresa como un decimal, 81.5% también es igual a 0.815. Para el segundo ejemplo, observe cómo 58 es 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Y sabemos por la regla empírica aproximadamente el 95% de los datos cae más o menos 2 desviaciones estándar de la media, que en nuestro caso estaría entre 58 y 86, o, nuevamente, la mitad del porcentaje está entre 58 y 72, y la otra mitad está entre 72 y 86. Y dado que el 95% dividido por 2 es igual al 47.5%. Sabemos que aproximadamente el 47.5% de los puntajes de las pruebas deben estar entre 58 y 72, y por lo tanto la respuesta es 47.5%. Que como decimal es 0.475. Entonces, al hacer este tipo de problemas, puede ser útil tener en cuenta los porcentajes de los datos entre las desviaciones estándar por encima y por debajo de la media, como se muestra en este gráfico aquí. Así que te dejo con una imagen más grande de este gráfico. Entonces, si lo necesita, puede copiarlo en sus notas. Espero que hayas encontrado esto útil.